A ver si Listo, profe. si acerté. Ah, ajá. Sí, porque es que en lo Sí. que sigue entrando la gente a la sala se mueve. Si está ahora de primero, después más tarde está de segundo. ¿Ahora qué pasó? Ay. Voy a... Ajá. Uh-huh. Ajá, entonces volví a colocar la pizarra y entonces un muchacho me estaba tratando de decir para qué se estaban usando las comas en esa oración y justamente ahí se fue la voz. Era yo, profe, Juan Almeida. Ajá, ¿qué estabas diciendo? Me está diciendo que estaba usando las comas en esa oración para sustituir el verbo escuchar. Ajá, sí, tenemos elipsis u omisión. Ajá. Eso es también para evitar la redundancia. La redundancia, se dice una sola vez el verbo y lo demás se sobreentiende. Entonces teníamos el punto y coma varias veces por la enumeración y las comas por la omisión o elipsis del verbo. Y así más o menos estructuran las oraciones con punto y coma, que son por enumeración o serie. Por enumeración o serie. Vamos ahora con los puntos suspensivos. Sigo en la página 58. Ya saben, en la foto, vean en la parte superior. Bueno, cuando... Ah, ya sé que estaba... Ajá, entonces tenemos puntos suspensivos. A ver si la placer. Ajá, entonces dice así, exactamente su fotografía. Se usa cuando se copia un texto y se omiten partes. Ajá, ese es un uso, uno. Después, cuando es necesario detenerse para expresar duda o temor o para sorprender al lector. Segundo uso. Entonces, vamos a ver el ejemplo que da precisamente el libro. Si ella supiera que yo, entonces hago la correspondiente pausa, que es un poquito más larga que cuando uso la coma o el punto y seguido. No lo sabrá. Entonces ahí diría que ninguno de los tres anteriores no es precisamente, bueno, se acerca más a la duda. No es temor ni tampoco es sorpresa. Entonces, si ella supiera que yo, no lo sabrá. Es más cercano a la duda. O la persona como que se da unos segundos para pensar mejor lo que va a decir o lo que va a hacer. Entonces, ahí tiene esas posibilidades. Duda, temor, sorpresa o reflexionar con un poquito más calma lo que se va a hacer o decir. Volviendo al comienzo, al lado de donde dice punto suspensivo. Se usa cuando se copia un texto y se omiten partes.
ahí entra en juego otros dos signos de puntuación que no hemos todavía nombrado en clase. Entonces, por ejemplo, inicio un párrafo, no importa si está al comienzo de un párrafo, cualquier otra parte del párrafo. Entonces, sigo desarrollando. Mejor lo dejo aquí, no pongo punto y seguido por si acaso. Entonces, tenemos una alternativa. Si vamos a omitir un fragmento del párrafo, podríamos usar paréntesis y los puntos suspensivos. La otra opción sería corchetes. Corchetes y puntos suspensivos. En esto no hay una regla precisa y definitiva. Algunos autores prefieren los paréntesis. Otros autores justifican más bien los corchetes. Entonces, también depende de la parte metodológica. Que si esto se está trabajando en una universidad, se está haciendo un trabajo científico, hay que seguir ciertas pautas metodológicas que te vaya dictando el profesor en su cátedra. Entonces, no todo es absoluto y universal. Eso también depende de lo que les vayan a ustedes explicando en el futuro. Yo por lo pronto sí les puedo decir, sobre todo lineamientos generales del uso de los signos de puntuación, pero entrar a explicarles cómo hacer la presentación de monografías, en eso sinceramente no entro, ni en el primer semestre ni en el segundo. Lo que sí tengo entendido que varios profesores de este curso están más preocupados por que ustedes aprendan a hacer una investigación y entonces están, digamos, concentrados en la metodología de cómo hacer esa investigación y no en la cuestión de presentar los trabajos, que si la portada se debe hacer con tales y cuales lineamientos, que si hay que hacer doble espacio en tal parte del trabajo o espacio simple, que si los márgenes deben ser así o de otra manera. No entran en esos pormenores, sino en cómo deben investigar. Entonces yo ahí sí que yo no me puedo meter, cada profesor es autónomo en su cátedra. Entonces tampoco hay, digamos, un solo lineamiento donde se le diga a los profesores aquí en el ITE, ustedes deben seguir la metodología, por ejemplo, APA, que viene de los Estados Unidos. No, ustedes deben seguir la metodología Vancouver, que esa es otra que también parece que tiene buena fama, tiene buen prestigio. De esa no sé nada. Así que yo no me meto en la que sí, donde estoy más familiarizada es con APA, que la adaptaron en las universidades nacionales y se les llama en general metodología APA-UPEL. UPEL, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Ajá. Fíjense, entonces tenemos esas alternativas. Y lo otro que se ve mucho en los textos literarios es desarrollar el texto. Se necesita hacer alguna interrupción o dejar incompleta la frase por X motivo, solamente colocar los puntos suspensivos y ya. Pero en trabajos monográficos de cursos, sobre todo en universidades, los de arriba, encerrar entre paréntesis o
encerrar entre corchetes. Hay gente que no distingue ninguno de los dos, pero eso sí, hay que, en un trabajo científico hay que ser, digamos, acorde. No es que, ay, me provocó poner entre paréntesis los signos de puntuación y en el próximo párrafo voy a poner corchetes. No, lo más adecuado es elegir uno de los dos para todo el trabajo. Ajá, vamos entonces con los dos puntos. De los dos puntos también hay algunos comentarios que hacer. Es que en realidad hay varios usos de los dos puntos. Y en general dice, se usan como llamada de atención. Sirven para indicar o avisar algo que viene a continuación de un escrito. En esa expresión yo la uso de una manera más corta, que me parece más práctica. Y es la siguiente, pero no es la única forma, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir. La primera parte dice, se usan como llamada de atención. Sirven para indicar o avisar algo que viene a continuación de un escrito. Eso que le ocupó en el libro dos líneas, yo lo resumo así. Para destacar lo que sigue. Entonces, para destacar lo que sigue, quiere decir que lo que viene después de los dos puntos es más importante. Entonces, y repasamos de paso el uso de la coma aquí. ¿Por qué estaré usando estas dos comas? Entonces, recuerden, muchachos. Perdón. Voy a borrar el primero. Lo de mañana. ¿Qué será lo de mañana? Recuerden, muchachos, lo de mañana. Podría cambiarlo nuevamente. Ya se me ocurrió algo que de repente les va a llamar la atención. Ajá. Recuerden, muchachos, lo del lunes. ¿Qué hay el lunes, muchachos? Examen. ¿Qué hay de especial el lunes? Examen. No, muchachos. A nivel nacional. ¿Qué hay el lunes 26 de La octubre? exhumación de los cuerpos del doctor José Gregorio Hernández, profe. Entonces, vamos a colocarlo elegante. Exhumación. Exhumación. ¿Cómo continuamos la exhumación de los restos? Ajá. Exhumación de los restos de... Bueno, le ponemos un nombre, ¿cómo se le dice? Se me olvidó el nombre. Todavía no se le puede decir beato. No, todavía ¿verdad? es venerable, Todavía no. doctor José Gregorio Hernández. Entonces vamos a ponerle su título actual, por decirlo así, si es título, ¿no? Exhumación de los restos del venerable. Y bueno, le vamos a colocar su título civil, ¿no? El doctor José Gregorio Hernández.
la oración salió más larga de lo que pensaba, ¿no? Del venerable doctor José Gregorio Hernández. Entonces, ahí tenemos Profe, disculpe un momento. que está destacando. Ahí en la Bueno, se oración, le cortó la voz. A ver. ahí en la oración nos faltaría el artículo después del lunes y los dos puntos que serían la exhumación, o se puede dejar sin el artículo. Vamos a ver si queda mejor con el artículo. Recuerden, muchachos, lo del lunes. Exhumación de los restos del venerable doctor José Gregorio Hernández. ¿Quién vota por el artículo? ¿Hay votación popular? Yo creo que sería mejor. ¿Quién lo ve más elegante con el artículo? Yo lo veo mejor con el artículo. Yo lo veo mejor con el artículo. Dice John, levantó Y del la mano. artículo. Sin el artículo. Muchachos, miren, un comentario. Lo más natural en español es que esté el artículo, pero no es obligatorio. Recuerden, muchachos, lo del lunes. La exhumación de los restos del venerable doctor José Bonal. Voy a colocar el artículo, aunque sea un momento. Total, no va a estar toda la vida ahí. ¿Qué tal con el Mejor, artículo? profe. Profesora, yo creo que es proceso de exhumación de los restos del venerable doctor José Ay, no, Gregorio Hernández. pero muchachos, le vamos a poner tantas palabras. La finalidad es esta, buscar una oración interesante para que la recuerden a la hora de estudiar. Pero no vamos tampoco a ser tan formales, Sí, profe. digo yo, Así ¿no? está como más criollo. Criollo, no sé, más coloquial, ¿no? Pero tampoco es mal escrito. No, ¿dónde está lo incorrecto? Que tal vez haya gente no formal y diga, proceso de exhumación. Miren, no sé si se debe decir proceso. Ustedes que están más al tanto, ¿se dice exactamente así, proceso? Sí. Yo no lo veo como proceso, pero de repente los expertos sí dicen que es proceso. Y entonces ahí, Profesora, en realidad, pero yo pienso que es como rizar el rizo, o sea, ya colocar exhumación ya se Exacto. sobreentiende que es En la un palabra proceso. exhumación pero- creo que ahí cabe el contenido del proceso. lo que pasa es que eso en el fondo, lo que vamos a ver, si lo podemos ver en vivo, si no, yo lo pienso ver, aunque sea por YouTube, que me imagino que va a quedar una grabación muy bonita y el programa va a quedar muy bonito, ¿no? Aunque uno no lo vea en vivo. Yo lo que en realidad creo que voy a ver como televidente es una ceremonia. Al final de cuentas, yo creo que los feligreses vamos a ver eso, una ceremonia. Que la población en general no lo entienda como un proceso, yo creo que eso no tiene importancia, ¿verdad? A fin de cuentas siempre hay expertos y gente del pueblo que no conoce todo. Por ejemplo, no sé eso. Entonces ya no nos preocupemos, vamos a preocuparnos por la oración. Después de los puntos, no lee. Bueno, entonces olvídese si usted está negado a se equivocó de carrera. En una Profe. carrera humanística, una persona entra y dice, no, es que no me gusta leer, váyase a otra carrera. Ajá, dígame. No, que usted estaba diciendo lo del uso de los Ajá. signos de puntuación
Y efectivamente, más que poner elegante el texto, como usted lo decía, realmente es así. Hay comprensión, como usted ve ahí, tiene poquitas palabras, pero simplemente hay mucho contenido del cual se puede encontrar, como el no es un uso de Claro, no, el objetivo de esa oración, aparte de esto, o sea, lo del doctor José Gregorio, los 2 puntos, es para que en la memoria, nombrarlo para el ejemplo no está mal. Entonces, tenemos esto para destacar lo que sigue. Pero, si vamos a ver este uso, digamos que es más común, pero está la parte que es la inversa de esto. Se destaca una información entonces el primero que les nombré es más común y yo diría que hasta más fácil de explicar, porque antes de los 2 puntos hay como una especie de preámbulo, como una especie de preparación. Colocamos los 2 puntos, tiene la información que más nos interesa destacar. Pero el siguiente es al contrario. La información destacada está primero, colocamos los 2 puntos y lo que viene después de los 2 puntos, en ese caso, no es tan importante. Entonces, déjenme ver qué hora para ese segundo caso. Podría, en este caso, podría ser, por ejemplo, vamos a ver si la oración sale bien. Entonces, no mirar para los lados a la hora de cruzar, eso es lo que no debemos hacer. La oración la pude haber planteado de esta manera. No con la palabra eso, ¿no? Bueno, las oraciones no siempre son perfectamente reversibles. Estos no son guantes, ¿no? Bueno, ahí iba a colocar cuando cruzamos. Voy a dejarlo parecido a la primera oración. No mirar para los lados. Ah, ya me lo descuadró. Por admitir a un muchacho que entró tarde. Déjenme ver cómo hago para borrar.
Vuelvo a empezar la oración. Entonces, vean que la primera se destaca lo anterior a los dos puntos. No mirar para los lados a la hora de cruzar. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Qué pasa después de los dos puntos? Como una especie de conclusión o propiamente una conclusión. Cualquiera de los dos casos. Parecido a una conclusión o propiamente una conclusión. Y lo que acabo de escribir es lo que estaba en la pizarra anteriormente. Para destacar lo que sigue. Lo que no debemos hacer. No mirar para los lados a la hora de cruzar. Entonces, ven que hay alternativas, ¿no? Lo más habitual es esto último, destacar lo que sigue después de los dos puntos. Creo que quedó claro, creo que le coloqué unas oraciones fáciles de entender, ¿no? Sí, Y esto en los textos es muy variable. Podemos toparnos con textos cortos, pero y si las oraciones son realmente largas, fíjense, esto de estudiar minuciosamente los signos de puntuación, está pensando que faltan 10 minutos. Sirve también desde mi punto de vista, habrá profesores que me lo discutan, desde mi punto de vista, sirve también para mejorar la comprensión lectora. Entonces, esto obliga al estudiante, si uno lo estudia profundamente, a mejorar su comprensión lectora y también tiene que obligar a mejorar su escritura. Ya van a ver el tipo de ejercicios que les voy a mandar que exige interpretación. Ajá, entonces tenemos el otro uso de los dos puntos. El caso más frecuente se observa en la transcripción o citas textuales. Y otro que añadí con lápiz antes de enumeración. En realidad nos tocaría ver dos usos más. Por supuesto, hay el estado de las cartas. Pues, si en los saludos a las personas que uno le envía, pero ahora con esta época de los correos electrónicos y el WhatsApp, no hay funcionando las cartas. Por ejemplo, querido amigo, punto. O querida mamá, querido abuelo, 2 puntos. Se le hace una expresión, puede ser de cordialidad o de cariño, 2 puntos. Tenemos que en las transcripciones o textuales, dice ahí que faltan 8 minutos. El tiempo parece que se pasa volando. Entonces tenemos, por ejemplo, que se cita tanto a Simón Bolívar. Vamos a colocar aquí, Simón Bolívar. Dijo tantas cosas, pero una de las cosas que dijo, 2 puntos, vean, 2 puntos, comillas. Estoy empezando la cita textual. No es moral y luces. Este es otro. Y esta frase es muy interesante, porque incluso podemos darle una interpretación. Ustedes dirán, pero es que ahora nos vamos a poner a interpretar frases de Simón Bolívar.
Yo lo digo por el vocabulario, porque en esta cátedra también hay que aumentar el vocabulario. Entonces tenemos, incluso en el edificio donde habitualmente está habitado, creo que decían que esa frase él la escribió o la pronunció en 1830, no, 1828. Serían 2 años antes de que él muriera. Le falta decir en qué lugar lo dijo. Ah, parece que hay un comentario. Ah, fíjate, hay un comentario de uno de ustedes, pero yo no sé cuánto tardé en leerlo. Ah, 3 minutos, imagínense. Ya. Las palabras exactas de Simón Bolívar, tal como las pronunció, el talento sin probidad es un azote. Entonces ahí tenemos una cita textual. Vean la diferencia del verbo dijo, refiriéndonos a que él en el pasado, por supuesto, si hace muchísimo tiempo que murió, usó el verbo es en presente. Entonces ahí tenemos esa diferencia en los tiempos verbales de toda la oración. Vean cómo tuve que colocar las comillas. Entonces, como la oración no es completamente toda la cita textual, sino a partir de los 2 puntos, por eso las comillas tienen que ir antes del punto y aparte o punto final. Si la oración estuviera como originalmente la leí yo en ese edificio, porque eso está en la parte alta de un edificio con letras doradas, no entro en más pormenores dónde está ese edificio, ni está aquí en Caracas, ¿no? ¿Cómo era la frase? Bueno, comillas, el talento sin probidad es un azote, punto, cierran comillas. Cuando la frase está colocada de una manera distinta a la que tengo ahora en la pizarra, sin el antecedente, Simón dijo, entonces son las 2 comillas rodeando toda la oración, incluyendo al punto. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, vamos a ver qué nos queda, 3 minutos. ¿Alguna duda con las comillas? Fíjense, en los trabajos que ustedes tienen que presentar, tienen que fijarse en un detalle. Se comenta que hasta cierto número de palabras, se dice de 40 palabras aproximadamente, se puede colocar las comillas sin variar el tamaño de la letra y formando parte del mismo párrafo. Pero si pasa de 40 palabras la cita textual, que ya se llamaría cita textual larga, ya no se usarían las comillas, sino que se incorpora el texto al párrafo siguiente, se hacen unos márgenes especiales, se baja el tipo de letra. Si uno tiene la fuente número 12, se baja o al 11 o al 10, y el espacio, si usted usaba 1,5 de espacio, en esa cita textual larga tiene que bajar el espacio a simple. No sé si les han explicado algo por el estilo en otras cátedras. ¿Me avisan, por favor? No lo han explicado. Ajá. Profe, Eso, y por también ejemplo, creo que si cuando se va a citar algo de más de 40 líneas y una cita textual, se tiene que colocar en el centro, ¿no? 40 líneas no son, Perdón, 40 palabras.
ir de 40 palabras o exactamente desde la 41 en adelante. Sí, perdón, 40 palabras. Sí, yo creo que antes yo dije 40 letras. No, 40 letras no son 40 palabras. Las citas textuales son las, ya no se usan comillas, sino que hay que hacer un acomodo al margen, pero nada más al margen de ese párrafo que tiene, que te pidieron por la parte izquierda 4 centímetros y por la parte derecha 3 centímetros, por decirlo así. Ahora el margen es mayor. Para la cita textual sería 5 centímetros del lado izquierdo y 4 centímetros del lado derecho, es decir, un centímetro más hacia adentro. Eso es una forma de destacar la cita. Y la letra va más pequeña. El espacio será 1,5, ahora es simple. Entonces tengan en cuenta eso y si no, bueno, sean un poquito atrevidos y cuando les estén dando pautas para un trabajo, pregunten, mire, profesor, ¿qué hacemos con las citas textuales largas? No está de más conocer la opinión del profesor. No es mi caso que yo les vaya a evaluar eso,